¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos hoy en la clase número 3 de nuestro curso de Patrimonio Arquitectónico Argentino en la versión Pueblos y Centros Históricos, y hoy vamos a tener el placer de conocer más profundamente una obra de la arquitectura moderna muy emblemática de la Argentina, que es la Casa sobre el Arroyo, también conocida como Casa del Puente, en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Para quienes no son de la Argentina, esta ciudad balnearia sobre el Atlántico se encuentra a 400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Esta obra maravillosa es la que está mayormente mencionada en publicaciones del exterior de toda la arquitectura argentina. Así que creemos que hoy va a ser una tarde especial, porque además es una clase doble. Vamos a tener la clase de hoy y una próxima clase dedicada a todos los trabajos de restauración y de puesta en valor de esta emblemática casa. Entonces, la tarde de hoy vamos a escuchar a una serie de profesionales que están trabajando y que son los responsables de poner en valor esta maravillosa obra argentina. Así que ya sin perder más tiempo, paso a cederles la palabra a todo el equipo de profesionales. Adelante. Esta casa la proyecté y la construí durante la guerra. Yo hice una maqueta con todos los árboles, uno por uno, en base a la idea de no voltear ningún árbol, y solamente se echó abajo uno. Es la primera obra que resuelve una estructura tridimensional. Hasta ahora todo parece tridimensional en arquitectura, pero cuando pensamos que tenemos dos columnas acá, y si usted imagina poner su dedo acá arriba como si fuera una viga, cada columna y la viga sabe cómo trabajan entre sí, pero cómo trabaja este conjunto ya no se sabe. Se usó un material especial para el hormigonado con piedras de distintos colores y martelinado, o sea, expuesto a martelina. Durante un tiempo había materiales importados muy restringidos porque la guerra ya acaba de terminar. Fue una obra para mi padre, y mi padre era una persona muy buena y muy rígida y muy justa, y yo que tuve la suerte de conocer grandes personalidades de pioneros como fue Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier, lo considero al mismo nivel de esas grandes personalidades por su potencia mental, su fuerza intelectual, y simultáneamente esa fuerza intelectual no presentando su capacidad así en forma pretenciosa, sino con una sencillez notable, con una bondad notable, con una acción diaria notable. Y él la vivió y fue muy feliz en ella. Y yo soy el que está haciendo algo nuevo en la humanidad, tratando de poner orden entre lo que sabe el hombre y su aplicación a la sociedad. La característica de mi arquitectura, que es especialmente espacial, es una arquitectura que trata de dejar el suelo libre, de no comprometerlo al suelo, cosa que es muy importante para el planeamiento y para el urbanismo de los hombres. Mi nombre es Magalí Marazo,
soy directora en la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano de la Municipalidad de General Pueyrredón. Estoy a cargo de Casa sobre el Arroyo y trabajo como asesora de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos en el proyecto de puesta en valor de la casa, museo, así que estaremos trabajando para ver los procesos de la casa y poder volver a tener este museo y esta casa restauradas como eran originalmente. Mi nombre es Alejandra Rubinich, soy restauradora de monumentos y de obras de arte. Soy asesora de la Comisión Nacional de Monumentos y estamos con el seguimiento de los trabajos de restauración. Soy el arquitecto Fabio Grementieri, soy vocal de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos y estoy trabajando y acompañando el proyecto originalmente para la restauración de la Casa del Puente y trabajar desde la Comisión de Monumentos para el seguimiento de las obras de restauración. La Casa sobre el Arroyo, un edificio construido entre 1943 y 46 en la ciudad de Mar del Plata, en una época que era, digamos, ya se había consagrado como balneario privilegiado, como lugar turístico privilegiado de la Argentina, donde estaba en pleno proceso de transformación de un balneario elegante a un balneario de masas, con transformaciones como la demolición de la Rambla Vieja y la construcción del nuevo conjunto de ramblas y casino y hotel provincial. Es en esos años, fíjense, que también es el periodo del fin de la Segunda Guerra Mundial, o promediando la Segunda Guerra Mundial y el fin, donde poco se construía en todo el mundo, por los esfuerzos de la guerra, por todas las crisis y las tragedias de la guerra. Los esfuerzos productivos estaban concentrados en seguir con la maquinaria de guerra, en alimentar a las poblaciones, y algunos pocos lugares en el mundo, como la Argentina, con su neutralidad, gozaban de una cierta quietud, una cierta paz, pero mucha actividad en el campo de la construcción. Es en ese momento que aparecen dos figuras, Amancio Williams y Delfina Gálvez de Williams, que son los autores del diseño, firman los planos y también aparecen en el cartel de obra, como vemos aquí, de esta gran obra de la arquitectura argentina. Pero ubiquemos un poco la Casa del Puente en el contexto internacional de casas icónicas de este patrimonio moderno. Aquí estamos viendo 4 ejemplos, 3 de ellos consagrados en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, la Ville Savoie de Le Corbusier, la Casa Schroeder de Johannes Rietveld en Holanda, en Utrecht, la Casa Tugendhat del famoso Mies van der Rohe, y como precursora la Casa Steiner en Viena de Adolf Loos. Este es un poco una muestra de la gran arquitectura moderna consagrada en Europa del movimiento moderno. Y trasladándonos a nuestro continente americano, el patrimonio moderno tiene algún muestrario de casas icónicas. La casa de Diego Rivera y Frida Kahlo en México DF, construida hacia 1931-32 por el arquitecto Gorman. La casa de la Cascada, la casa Kaufman de la estrella de la arquitectura norteamericana Frank Lloyd Wright, de mediados de los 30, fines de los 30, la casa de vidrio, la Glass House de Philip Johnson, un poquito después de la Casa del Puente, y la casa de vidrio de Lina Bobardi, la gran diseñadora italiana que se aclimata la arquitectura moderna en Brasil a principios de la década del 50. Y en nuestro país, el patrimonio moderno, las casas icónicas que tenemos, algunas de ellas, acá armamos un cuarteto, la Casa Ocampo en Buenos Aires, la famosa
casa diseñada por Victorio Campo y Alejandro Bustillo, y un poco después de haber resignado Victorio Campo un diseño del propio Le Corbusier para otro terreno en Palermo Chico, precursora. Una casa importante dentro de la evolución de la obra de Vladimiro Costa, una casa llana en La Falda, en Córdoba, con el sistema creado por el arquitecto Acosta, sistema Helios, que respondía su arquitectura, sus parasoles, sus distintos volúmenes y planos a la optimización de la incidencia del sol y del clima. Obviamente la casa sobre el arroyo, en esta evolución cronológica, y una de las últimas de esta serie, la casa Curuchet, diseñada por Le Corbusier, y justamente construida la mayor parte de ella, la dirección de obra hecha por el propio Amancio Williams. Es interesante porque, analizando el proyecto de la Casa del Puente, vemos cómo Amancio y Delfina conciben un proyecto que es, en un predio que compra la familia Williams. La casa está originada en un lugar de descanso para el padre de Amancio Williams, Alberto Williams, que era un importante compositor argentino, en un terreno en las afueras todavía de Mar del Plata, donde se fluía un arroyo importante fundacional de esa área de Mar del Plata. Y ubicado en un terreno, una división de un terreno importante, con plantación de distintas especies, una zona parquizada. Fíjense que es interesante ver cómo en este esquema de la planta, donde aparece el gran pabellón, el más conocido, ¿no es cierto?, de arquitectura geométrica, de arquitectura muy, muy recia, aparece el pabellón de servicio, de una arquitectura más orgánica, con líneas curvas. Inclusive, fíjense en estas imágenes el tipo de materiales más ligados a la arquitectura vernácula, a la arquitectura con bóvedas, a la arquitectura casi del Mediterráneo, la arquitectura inclusive que después vendrá del casablanquismo, inspirada en la arquitectura colonial, en contraposición a una arquitectura casi ingenieril del famoso puente, ¿no?, que sostiene todo el gran volumen de la casa principal. El edificio, esta obra es el resultado de un proceso de diseño donde aparecen distintos estudios para su volumetría, para sus detalles, para los distintos materiales que por supuesto privilegian el hormigón armado como protagonista en el edificio grande, ¿no?, en la casa principal. Este proceso incluye la definición, como en toda obra, pero más en esta, la obsesión por el detalle minucioso, estudiado al milímetro, que vemos ya en los planos de definición de la arquitectura del edificio, en los cortes, en los detalles de los frentes de la cocina, en la escalera de servicio, y que incluyen también esquemas del mobiliario y los planos de carpinterías, de las ventanas, de las puertas, de los cerramientos del mobiliario integral que va separando los distintos ambientes, o las piezas como esta chimenea, digamos, que hace alusión a la tradición, pero tiene una iconografía completamente moderna y de vanguardia. Una vez armado minuciosamente todos los diseños del proyecto, los planos, el diseño de la estructura de esta pieza,
que se va a apoyar en un puente. El proceso sigue con la construcción de esta obra, que estuvo a cargo de dos empresas constructoras importantes de Mar del Plata, Sartora y la otra IEMI, que se asociaron para, digamos, afrontar el desafío de la construcción de este edificio. En esta casa del puente, en la casa sobre el arroyo, había que salvar justamente el obstáculo que por otra parte se lo aprovecha magistralmente del arroyo que fluía por dentro del terreno. El mismo Amancio Williams trabaja con la consultoría de de ingenieros, de un par de ingenieros, y según lo que está escrito y detallado, el primer arco que se construye por deficiencias en el diseño de algunas de las partes de la construcción empieza a deformarse y tienen que demolerlo. Revisan el diseño y finalmente modelan los encofrados y se construye nuevamente el arco. Bueno, esto no nos tiene que extrañar ya, así que estamos dentro de la tradición de experimentación también de las grandes obras de arquitectura. Estas pruebas y errores, más allá de los afanes de perfección, ¿no es cierto?, que siempre tuvieron los arquitectos como Amancio Williams. Después de la construcción del puente viene la construcción de todo el bloque horizontal. ¿No es cierto?, que Williams consideraba importante desde el punto de vista que se integraba en el espacio las distintas láminas de esta estructura que formaban una estructura tridimensional en el espacio, y él se jactaba de que era la primera propuesta de la arquitectura moderna en hormigón armado, justamente, que unificaba las distintas partes en una sola propuesta espacial y plástica, como vemos en ese esquema. Y ahí la vemos a Delfina acompañando a Amancio no solo en las tareas de diseño, sino también en la construcción, la supervisión de la construcción del edificio. Un edificio que atraviesa a través de un puente el arroyo, se construye una gran superficie horizontal para contener todos los espacios habitables de la casa, y está cubierto por una gran losa que se sostiene por estos elementos de hormigón armado que apoyan sobre la losa, que a su vez apoya sobre el arco del puente, todo rigidizado por una viga perimetral que está aquí, que da la vuelta a los 4 lados de ese paralelepípedo achatado, y que, digamos, está cubierto por otra gran losa que a su vez tiene apoyos en los extremos para estabilizar esos voladizos, con unas columnas metálicas que van a desfilar por todas las fachadas horizontales por detrás de las carpinterías de las ventanas corridas de este bloque. Es una combinación de arquitectura, ingeniería, construcción muy original, y que vemos aquí en sus partes componentes principales: corte, planta, corte longitudinal sobre el arroyo, corte transversal, donde vemos esas distintas losas y el espacio principal. Aquí en la axonometría vemos cómo el rectángulo de la planta está dividido por todo un bloque de muebles que esconde esas piezas verticales que sostienen la losa superior, que lo vemos aquí en la parte central, que lo vemos también aquí en la planta, y las 2 escaleras, ¿no?, simétricas, que remontan y se apoyan sobre la curva del arco del puente, y que van teniendo un
una diferencia de dimensiones, la alzada y la pedada a medida que se sube la parte superior, ¿no? Los escalones se van haciendo más largos a medida que se llega a la parte superior. En el pabellón de servicio vemos una lógica compositiva completamente distinta, como habíamos dicho, de arquitectura orgánica, hecha con muros, fíjense, de piedra y de ladrillos, curvos, orgánicos. En la imagen de abajo vemos el contraste entre la punta del bloque, digamos, ingenieril y esta otra pieza de arquitectura muy enraizada en las tradiciones de la arquitectura sin arquitectos, frente a la arquitectura casi de ingenieros del pabellón de la casa principal, ¿no? El sistema de bóvedas, los muros de ladrillo encalados, el muro de piedra consolidado y un espacio interno, un espacio descubierto, un pequeño patio, digamos, aglutinante de las tres distintas componentes, ¿no? Los dormitorios, la pequeña salita y el garage. La casa, obviamente, al poco tiempo de concluida, es visibilizada y difundida a nivel nacional y poco después a nivel internacional. Revistas importantes, pioneras en la difusión y el respaldo de la arquitectura moderna argentina, como Nuestra Arquitectura, la publican en el número 8, en 1947, como vemos en la tapa, ¿no es cierto?, de la casa en Mar del Plata. Esa arquitectura también es conocida internacionalmente a través de una publicación en la famosa revista francesa Architecture d'aujourd'hui, o en la versión que el mismo Williams intenta tener en Sudamérica como la arquitectura de hoy. Bueno, llegamos, aquí estamos. Hola Magalí. Hola. Bueno, casi todo ya a punto de largada, ¿no es cierto? Comenzar la obra, sí, estamos pronto. a punto de empezar la obra, así que bueno, felices, por Me suerte, imagino. llegó el gran día, así Llegó. que bueno. Después, bueno, de mucho tiempo, de mucho trabajo, de distintos organismos nacionales, la Comisión Nacional de Monumentos, el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Arquitectura, la DENGO, la Dirección Nacional de Gestión de Obras, y bueno, pronto para iniciar las obras. Las ¿sí? obras, bueno, ustedes desde la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos que nos van acompañando y van a acompañar a la obra en todo momento, bueno, tienen un papel bastante importante. Sí, yo creo que mucha gente va a acompañar la obra, vas a tener un rol ahí de comunicación y difusión, porque seguramente si hay muchas visitas, estando la casa como ha estado hasta ahora, cuando haya más difusión de toda la obra, va a haber muchos curiosos, así que va a haber que satisfacer esa curiosidad. Esto, ¿sí? Mucha gente esperando este momento. Aquí en Mar del Plata, en el país y en distintas partes del mundo, ¿no? Porque este edificio es un edificio icónico, es una de las grandes obras de la arquitectura moderna. Así que bueno, mucha expectativa. Sí. Bueno, vamos a recorrer la casa. Vamos a ver la casa, vamos a ver, digamos, las distintas cuestiones que tengan que ver con la restauración, porque bueno, se ha hecho un proyecto muy riguroso, se han consultado los planos del archivo de Amancio Williams, ¿no? Han trabajado mucho con el archivo Williams y todos los profesionales de todos los organismos así del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Obras Públicas, que han participado en el armado de todo el proyecto, la licitación. Pero bueno, una obra siempre, sea una obra nueva, sea una obra de restauración, necesita de ir verificando, ajustando un trabajo de equipo que va a continuar, ¿no es cierto?, a lo largo del año, ¿no?, de plazo de trabajo. 12 meses de plazo de obra, así que tenemos, bueno, un año de trabajo intenso que va a haber que seguir paso a paso, así que bueno, un poco la ayuda
tanto de la comisión, por suerte la gente de la DNA, de la Dirección Nacional de Arquitectura, trabajó en detalle, como decías bien vos, con los planos del archivo Williams, que nos ayudó, bueno, la familia Williams, Claudio, a quien obviamente estamos más que agradecidos. Y bueno, y ahora la Dengo que nos va a ayudar a seguir esta obra y a controlar paso a paso todo lo que se va a ir haciendo. Tenemos toda una responsabilidad porque, bueno, lo que conocemos y venimos viendo las alternativas para llegar a un proyecto de restauración, los que han estudiado la obra de Amancio Williams, particularmente esta, saben de su rigurosidad y obsesión, digamos, no solo en el diseño del edificio, sino en la construcción, que compartió el diseño de la dirección de obra con Delfina, ¿no? Con su mujer exactamente. Así que, bueno, todos los que participemos en el proyecto, hemos participado de distintas áreas y también la dirección de las obras y la propia empresa, vamos a tener una gran responsabilidad para cumplir con el mandato de Amancio y Delfina, de volver a poner, digamos, a punto y realmente como era en su esplendor la casa, ¿no es cierto? El objeto de la intervención, considerando que el edificio es de un enorme valor patrimonial, es la recuperación integral de cada uno de sus componentes, respetando su lenguaje, la materialidad y cada uno de sus sistemas constructivos. La restauración involucra la vivienda principal, la casa estudio, así como la casa de los caseros, orientada a no afectar su autenticidad histórica, su valor testimonial como edificio perteneciente al patrimonio moderno argentino. Entre las tareas que involucra la restauración está la recuperación de las cubiertas a través de su impermeabilización, detener el ingreso de agua en el edificio, en los dos edificios, la recuperación del solado original, este solado de hormigón de piedra pómez, la recuperación de toda la envolvente. El edificio es un edificio de hormigón armado, con una exquisita terminación martelinada. Y en cuanto a los interiores, la recuperación de todo lo que tiene que ver con el mobiliario que ha quedado y la reconstrucción del mobiliario faltante de madera de cedro que se ha perdido durante el incendio. Por otro lado, hay un enorme desafío con respecto a todo lo que tiene que ver con cielos rasos, con la recuperación del solado original. Otro desafío que tenemos es todo lo que tiene que ver con la adecuación tecnológica a través de la renovación de las instalaciones. La casa hoy no cumple con las normativas existentes en cuanto a instalación eléctrica, instalación de gas, por lo cual estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con la adecuación tecnológica, considerando también que el nuevo destino del edificio es la casa museo. Por otro lado, estamos también relevando todo lo que tiene que ver el sistema de carpinterías, investigando los detalles originales. Se van a cambiar la totalidad de los vidrios, adecuándolo a la normativa existente también. Y hay otro enorme desafío que tiene que ver con las luminarias, con los cerrajes y con todos los elementos faltantes que tiene hoy la casa, del cual se realizarán réplicas. Lo interesante es que la restauración tanto de la casa que perteneció a Alberto Williams como la casa de los caseros, es que esta acción sobre el monumento va a devolver al edificio a su estadio original. Así que con la misma minuciosidad con la que Amancio y Delfina han trabajado, nos encontramos trabajando en este nuevo proyecto de intervención y de restauración. Bueno, por suerte la tenemos con nosotros. Aquí Alejandra Rubinich, sí. Que bueno, vamos a hacer un poco una visita y ver algunas cuestiones de conservación, ¿no es cierto? Que va a haber que tener en cuenta un edificio, como decíamos, hemos dicho otras veces, ¿no? Un edificio que es muy innovador, pero que tiene una gran calidad técnica, una mano de obra estupenda, desde la empresa constructora de acá, locales de Mar del Plata, la mano de obra, las carpinterías, los detalles, etcétera, que va a haber que completar muy rigurosamente, ¿no? Y bueno, así que en eso nos va a ayudar un poco Alejandra. Vamos a ver si podemos analizar un poquitito la estructura del hormigón, cómo está. Empecemos por afuera, como se hace habitualmente en estos casos, ¿no? En todos los edificios, lo primero que se
diseña o que se construye también en la estructura y después se van completando los detalles. Y bueno, la estructura de este edificio es muy particular, es combinación de arquitectura e ingeniería, es un puente, la casa del puente, la casa sobre el arroyo, y bueno, con una estructura de hormigón muy particular. Hormigón martirinado, sí. Sí, que sigue un poco la tradición, digamos, de esa década del 30 y de la década del 40, que el hormigón armado tuvo tanto protagonismo en la construcción en Argentina, por encima de las estructuras metálicas que se usaron a fines del 19, principios del 20. Pero este hormigón, bueno, tiene la particularidad que es la primera obra aquí en la Argentina que es dejado a la vista. Y con un sistema de martelinado, con martillitos sacando la capa de cemento para que se vean las distintas piedras. Y vos nos comentabas que... Esto de dejar expuesta la piedra, esta piedra rojiza que viene de la barriga, bueno, de distintos lugares, tiene 3 tipos de piedra, de colores, que bueno, una vez que se limpie esto que un poco queremos hacer, se va a poder visualizar y va a quedar toda esta estructura externa claro, a porque la vista. Es muy importante la textura y el material para dar, digamos, es parte, digamos, como es un edificio muy sencillo, casi ingenieril, por fuera, muy simple de la arquitectura moderna, las texturas, los materiales, los colores, los matices, tienen mucho protagonismo y bueno, hay que hacer un esfuerzo por restaurarlos y volver a que jueguen ese rol, ¿no es cierto? Que además es el primer edificio como brutalista. Brutalismo es esa tendencia de hormigón, dejar hormigón al descubierto, sin ninguna pintura, ningún revoque, como sucedía hasta ese momento en las arquitecturas modernas en Europa o mismo en Argentina, ¿no? El edificio Cábana, los grandes edificios de la década del 30, todavía de arriba del hormigón tenían un revoque similpiedra clarito. En este caso no, y bueno, esto plantea también el desafío de dejarlo nuevamente a punto, ¿no? Porque el paso del tiempo, vandalismo, grafitis, distintas cuestiones, hoy algunos arreglos que a lo mejor se han hecho a lo largo del tiempo, bueno, hay que tratarlos. Vamos a hablar sobre el hormigón, principalmente por la Casa del Puente. Para esto les voy a compartir brevemente un PowerPoint. Básicamente para hablar sobre el hormigón, que es una mezcla de cemento que funciona como aglomerante y arena y piedras como áridos, que al mezclarse con agua se forma una masa plástica que puede ser moldeada y compactada. El hormigón armado es el hormigón más el acero, ¿no? Que le da resistencia al hormigón. El hormigón puede ser, luego de la construcción del hormigón, puede ser trabajado con diferentes terminaciones superficiales, como por ejemplo un símil piedra, puede ser pintado, pero en este caso vamos a hablar del hormigón visto, que no tiene otro acabado superficial, sino que es el hormigón en sí. Este tipo de hormigón tiene que ser trabajado más minuciosamente porque se pueden realizar una gran diversidad de diseños, pero es muy importante el trabajo del encofrado, de cómo trabajar, digamos, los diferentes elementos como para lograr el diseño deseado. Acá podemos ver 4 ejemplos de hormigón visto: la Biblioteca Nacional, la Universidad de Arquitectura de Mendoza, la Escuela Manuel Belgrano de Córdoba, el Banco de Londres, todos edificios de los años 60 que se trabajaron con el hormigón visto. Acá tenemos la Casa del Puente, que a diferencia de los otros edificios fue realizado en los 40, o sea, un adelantado. Acá podemos ver diferentes terminaciones con entablonados de madera, ¿sí? con todas estas líneas para dar una textura, también con buñas y entablonados, o sea, generando diferentes diseños de acuerdo a lo que se quiere buscar. También el hormigón se puede trabajar con premoldeado y aplicado. Y también, bueno, a la izquierda también entablonados y diferentes buñas para darles diferentes diseños, y también coloreado. A la derecha podemos ver el hormigón, esta es la Escuela Manuel Belgrano de Córdoba, que en la masa se le agregó pigmento como para darle una coloración. Entonces, esto no está pintado, sino que el pigmento está en la masa del hormigón, y digamos se puede jugar con policromías también. Acá podemos ver el hormigón martelinado, o sea, el hormigón
se trabaja luego de los encofrados se trabaja superficialmente como para que quede la piedra a la vista. A la izquierda es el planetario de Buenos Aires, que tiene piedra blanca. A la derecha es la Casa del Puente, que tiene piedras de diferentes colores, rojizas, más negras, verdes, ocres. Digamos, la intención es buscar, digamos, que se vean las piedras y darle una textura diferente. El hormigón, las patologías principales tienen que ver con los componentes del hormigón, los materiales, la calidad de los materiales y también las mezclas, ¿no? La proporción de agua y cemento. La fabricación y ejecución es muy importante, si se deja muy poroso el hormigón, digamos, hay diferentes problemáticas que pueden surgir a partir de una mala fabricación. El medio ambiente donde se encuentra expuesto, si es urbano, si es natural, si está cerca del mar, eso también puede cambiar las patologías, pueden ser diferentes de un lado o el otro. Los agentes externos, si es físicos o químicos, que también tienen que ver con el medio ambiente, y también el deterioro del acero, que es muy importante. Acá podemos ver una de las fachadas de la Casa del Puente, que principalmente presenta proliferación biológica. Como pueden ver, todo lo negro y verdoso que se observa es biológico. Acá podemos ver detalle de la proliferación biológica, aparte de suciedad un poco, ¿no? Pero principalmente es biológico. En la parte inferior también hay piedra, que podemos ver la cantidad de proliferación biológica que presenta. Y también hay otras patologías en menor escala, mucho menor, como alguna fisura, faltante de material y desprendimiento, que principalmente la causa de estos desprendimientos es por la oxidación de los hierros, que se expanden en volumen y empieza a desprender el material. Esto es algo sí muy importante a controlar porque es parte de la estructura del material, ¿no? Del hormigón. Y también, bueno, algunas sales cristalizadas, costras de carbonato, y otra patología importante, más aparte de lo biológico, son los grafitis, el vandalismo, que en todas las fachadas presentan gran cantidad de grafitis. Bueno que tiene esto, que se preservó, digamos, originalmente, no está pintado, no está intervenido por arriba, eso es muy importante. Tiene patologías comunes al estar rodeado de naturaleza, como es la proliferación biológica, es normal, digamos, y eso se puede tratar y limpiar muy bien. Se ve en muy buen estado, tiene vandalismo, como dijo Fabio, grafitis, eso creo que es uno de los daños mayores que tiene, pero está muy entero. Y se puede ver toda la textura original que tiene. O sea, con una limpieza y un tratamiento adecuado, esto se recupera original con el paso del tiempo, obviamente, ¿no? Obviamente. Es importante que el paso del tiempo se va a notar, pero va a quedar limpio, digamos, en buen estado. Se encuentra muy bien, lo que podemos ver. Por suerte, bueno, estas estructuras tienen eso, esta cuestión de la fortaleza, a pesar del tiempo que tiene, sus 75 años que tiene la casa, realmente está y tiene en un estado... muy buena construcción, porque no se ve hierro, se estructura la armadura, realmente eso te da como una garantía de que estuvo muy bien realizado. Ahora el desafío es, bueno, ver cómo se limpiarán los grafitis, que por ahí es... Claro, sí. Hay lo que veía Alejandra cuando vemos así en la recorrida, es cuestiones que tienen que ver con, digamos, la marca en esta piel, en esta superficie, ¿no? Que es como la piel de un edificio, en este caso, que es la estructura al mismo tiempo, es piel y estructura. Tiene distintas afecciones, pero como dijo Alejandra, que se pueden solucionar, ¿no es cierto? Sí. Y devolverle un poco el aspecto original sin esos deterioros, ¿no es cierto? Pero sabiendo que es un edificio que bueno, fue hecho en la década del 40 y ya tiene, ¿no es cierto? 75 años. Varias décadas. Por suerte es todo reversible, podemos... tiene algunos pequeños faltantes que se puede formular el material. Se analiza el material original, se vuelve a hacer ese mismo composición, ¿no? Se respeta los inertes, el cemento, digamos, aglomerante inerte se respeta y se hace el parche puntualmente y se integra, digamos, con el resto. Bueno, vemos algunas de las cuestiones. Es un trabajo así puntual, digamos. Claro.
En ese trabajo que decías vos, por ahí tenemos alguna cosa puntual como esa. En general, no tiene tantos faltantes, pero bueno, en este caso... Claro, bueno, el tratamiento y después el parche que se haga tiene que ser similar al entorno, ¿no? Para que se integre. Después en otros sectores hay estas fisuras que tienen, digamos, alguna filtración por encima, que se ven en algunos casos en coincidencia con los baños, ¿no es cierto? Y crecimiento de musgo y líquenes. Sí, tiene biológico y bueno, hay fantasmas de grafitis, se ve que han querido remover algunos. Sí. Del otro lado se ven más cantidad de grafitis. Sí. Pero realmente se encuentra muy entero. La Casa sobre el Arroyo es singular, pero también se inscribe en una tradición muy argentina, que es esa mirada que muchos autores, artistas, distintos protagonistas de la vida cultural de la Argentina a lo largo de distintos periodos de su historia tuvieron de lo que sucedía en el resto del mundo. Y por eso podemos hablar de una abstracción ecléctica, ¿no? Porque fíjense que la Casa sobre el Arroyo, digamos, tiene una alusión y además una mirada en la segunda versión del puente que diseñan y construyen Williams y el par de ingenieros que lo asesoran, está referida a alguno de los puentes del famoso Auguste Maillard, un ingeniero suizo, que son un poco anteriores. La cuestión de tener un bloque sobre una parte de hormigón y parte de estructura metálica viene también de su admirado Le Corbusier y su amigo Le Corbusier, que en los años 30, por esa época, como el puente de Suiza, está construyendo el pabellón suizo para los estudiantes de la ciudad universitaria de París. Inclusive, fíjense, la famosa ventana horizontal, la fenêtre en longueur de Le Corbusier, reinterpretada por Williams en la casa. Y ya que digamos en la interpretación y en la valoración de este edificio, como en tantos otros, ¿no? Hay que hurgar e investigar un poco las pasiones o los deseos y las inquietudes de los diseñadores. Es interesante con Amancio Williams la relación con la aeronáutica, ¿no? Y la experiencia que tuvo él en su momento que había abrazado la carrera de aviador con la llegada del Graf Zeppelin en 1934. El mismo momento del Congreso Eucarístico, otra experiencia realmente que tuvo la Argentina y particularmente Buenos Aires muy fuerte en ese mismo año. Fíjense, voy a leer un pequeño texto que escribe Amancio Williams respecto de esa experiencia. En 1934, el Graf Zeppelin realizó su primer viaje desde Alemania a Buenos Aires con escala en Río de Janeiro, luego de cruzar el Atlántico. Por aquel entonces yo tenía 21 años y estaba dedicado a pleno a la aviación. En la mañana del 30 de junio, el Zeppelin llegó a Río de la Plata. Yo había sido designado como piloto en una escuadrilla que tenía que recibirlo y acompañarlo hasta Buenos Aires, dándole la bienvenida en nombre de la aviación civil. Partimos con la primera claridad del alba en una helada mañana de invierno. Mi asiento no era nada confortable, pues consistía en mi paracaídas plegado en un duro paquete. Al acercarnos hacia el exterior del Río de la Plata, vi allá muy lejos sobre el horizonte un apenas distinguible punto. Segundos después, este punto se transformó en algo alargado. Entonces aparentó ser un minúsculo cigarro gris flotando sobre el horizonte y la gran masa de agua. Luego de unos momentos comencé a distinguir la forma de un Zeppelin, algo que nunca había visto antes. Finalmente el Zeppelin, este objeto de 240 metros, estaba frente a nosotros.
La escuadrilla giró hacia la derecha para dejar libre la línea de vuelo del Zeppelin, apuntando en dirección a Buenos Aires. Como mi avión era el último del ala derecha de la formación en B de la escuadrilla, al realizar el último movimiento me convertí en el hombre más próximo al Zeppelin, ubicado a unos 80 metros de mí. Recuerdo que mis alas estaban perpendiculares a sus 240 metros de largo. Podemos imaginar la grandiosidad de la vista que estaba gozando. Es algo difícil de explicar, no era solamente la impresión de esta enorme y maravillosa forma, sino también la elegancia y suavidad en los movimientos del Zeppelin, que podía percibir con nitidez. Nunca lo olvidaré. Como fondo a la derecha de mis dos alas plateadas, mirando hacia arriba, aparecía el precioso Zeppelin plateado, con sus elegantes movimientos contra el cielo. Es interesante este texto porque, bueno, va a impregnar esa visión, digamos, aérea, de flotación, de suspensión, que más allá de su avión, este dirigible provocó en Williams, ¿no? Y esa visión territorial. Fíjense que esto es en 1931, 2 años antes, otro gran maestro de la arquitectura moderna, Le Corbusier, que vino a Sudamérica, cuenta en todos sus escritos que el primer viaje en avión lo hizo aquí en Sudamérica, aparentemente de Buenos Aires y Asunción. La legendaria flota con Saint-Exupéry, aparentemente, que cambia su visión, digamos, del espacio y de la territorialidad, circunscripta a lo rural o a lo urbano, y ahora a una escala geográfica completamente diferente. Bueno, ese viaje en avión o este otro viaje acompañando al Zeppelin de Amancio Williams, en ambos autores dejó huella, ¿no? Como vamos a ver en su obra. Y fíjense que esta cuestión del Zeppelin también dejó huella en Williams, no solo en esa visión territorial y suspendida, sino si jugamos un poco con la volumetría y con esas imágenes casi oníricas que puede tener, o en la asociación de ideas, de imágenes que tienen los grandes diseñadores, así como vemos a la derecha el transatlántico influyó y tuvo que ver en los desarrollos de los grandes bloques de vivienda de Le Corbusier. No podría ser que en el caso de Williams el dirigible, la construcción del dirigible dejó huella, y algo de eso se refleja en esta casa sobre el arroyo. ¿Sí? Fíjense, este es el corte y esta es la distribución de los sectores como de estar dentro de la cabina, digamos, de toda la parte de los pasajeros, del enorme dirigible, que era minúscula al lado del gran globo, ¿no? Lleno de hidrógeno. Esos sectores con las ventanas corridas, como lo vemos en la misma casa del puente, o bueno, la curva de la panza del dirigible en la curva del puente. Y eso lo vemos un poco en estas imágenes, ¿no? de los pasajeros mirando a través de esa barquilla grande que era, digamos, el cockpit un poco del dirigible, y la comparación con la casa del puente, inclusive en el diseño de los interiores, ¿no? Ese diseño muy ajustado, pero de gran elegancia, ¿no es cierto?, que se veía obviamente en los transatlánticos, pero bueno, ahora también en las naves aéreas como los dirigibles, ¿no? Alguna comparación entre ese diseño, esas características de ese diseño compacto y muy detallado, muy riguroso por distintas cuestiones, ¿no? Que se refleja también un poco en los interiores de la casa sobre el arroyo. Pasen, chicas, ustedes. Bueno, sí.
Bueno, el tema de la escalera, ¿ves? Esto es lo que te decía, ¿ves la pedada, la alzada de la pedada, cómo la va trabajando con la curvatura de la, Claro, de la casa? Va modificando la alzada y la pedada en cada uno de los escalones, unos centímetros, hasta llegar a saber que los últimos escalones son bastante más bajitos que los primeros, y eso también facilita mucho el acceso. Claro. Bueno, esto también, esta escalera es una pieza con la simétrica del otro lado, ¿no? Además del diseño, la construcción y el detalle, ¿no? de este material que es el mosaico granítico de un grano muy fino, como se hacen las baldosas de los baños. Y trabajado in situ, esto de trabajado en el lugar y pulido en el lugar, que hace que parece una pieza única, ¿no? Monolítica, como el exterior del edificio, que es todo de hormigón armado como una pieza única. Esta escalera también, pero en otro material de base de cemento, como el exterior de hormigón armado. Claro. Yo creo que lo ideal sería hacer siempre, antes de hacer cualquier cosa, siempre se hacen unas pruebas, unas pequeñas pruebas, como para analizar la situación. Ahí vos ves qué es lo que sucede. Pero bueno, es parte del paso del tiempo. O sea, un piso nuevo no lo van a tener nunca. O sea, se respeta. O sea, por ahí se puede hacer algo puntual, pero no es algo que moleste. Cuando esté limpio, ahí se van a dar más cuenta de la situación real. De hecho, hay que limpiarlo todo. Esto lo que tiene es pegamento, porque habían puesto una alfombra y hay que remover todo el pegamento igualmente de la escalera. ¿Ves todo lo que ves para abajo? Es todo pegamento de la alfombra. Ahí se ve bien. Pero digamos, hay cosas que son de paso del tiempo y no se va a volver, no se puede volver a... Y del uso de la casa. Del uso de la casa, claro. Bueno, testimonia un poco eso. Fue una casa de veraneo y después tuvo oficinas y una radio, ¿no es cierto? Y bueno, ha tenido su uso a lo largo del tiempo. Y son las marcas de ese uso, de toda la gente que pasó por aquí, ¿no? Que están gente que, bueno, está inscripta también en la historia de Mar del Plata. Claro, ¿no? sí. Los que estuvieron aquí en la radio. De hecho, yo creo que primero hay que limpiarlo bien y analizar, evitar todo lo que sea muy abrasivo. Todo eso te quita espesor. Exacto. Lo que sí hay que ver de emparejar el color, ahí si tiene sales en los bordes, ¿no? Bueno, si tiene sales hay que hacer compresas, hay que hacer tratamiento y después ver cómo queda bien limpio. Eso se va viendo a medida que uno va trabajándolo. Después la cera te lo realza un poco. Sí, eso es cierto, porque ahora está muy seco. Claro. Pasó el incendio, agua, todo. Muchas cosas, claro. Adoquines del Garrobo Colorado, que no hay estacionados de esta medida, de este grosor. Porque ¿qué pasa? Hay que ver qué se puede rescatar. Bueno, uno de los temas que hay que no se habían dado cuenta en el momento, les digo, miren que hay dos tipos de medidas. O sea, tenés el adoquín, el alto, y vas a ver que él hizo en algunas partes, porque por abajo corre las cañerías. Las cañerías. Entonces tenés otros que son la mitad. Lo que se puede hacer para salvar algunos por ahí es esto de cortar a la mitad los que son grandes. No, pero hay que tomar la decisión y si hay que poner nuevos, digamos, sacarlos y ponerlos todos juntos, los que eran originales. Claro. Y en la parte, digamos, y en la parte que van todos nuevos. El tema que tenemos es que cuando tiraron quemaron por sectores. Entonces tenés partes que están sanas y partes que por ahí tenés como mechones, así como... Bueno, pero de esos que están buenos hay que sacar esto, hacer un trabajo tipo de ebanistería y en los sectores, sobre todo en tener los cortes que no los ves por continuidad, ahí tipo mosaico. Volver a ponerlos nuevos. Lo que yo les dije es que todo el trayecto de abajo, acá no tanto porque en parte se prendió fuego, igual hay muchos todos estos que están sanos. Toda esta parte que está adentro del eje medio divisorio tiene muebles, entonces no se ve. Tranquilamente se pueden poner los nuevos o algún otro ahí, por supuesto. Y sacar los originales. Y en el lugar donde está toda la gran espacialidad, donde hay esa continuidad que va con las ventanas y el piso, el antepecho, ahí se completa con los buenos que quedaron originales. Pues es un trabajo como de mosaico romano que hay que hacer para ir completando las lagunas, ¿no? que van quedando. El interior está compuesto principalmente con madera, las carpinterías
pintadas de verde, acá se pueden ver en este caso de verde, son de madera, las divisiones también de madera, y el piso, con adoquines de madera. Esto le da bastante calidez y aparte con un ambiente natural alrededor, ¿no? Y después otro material importante son las escaleras, que son de granito reconstituido, con una muy buena manufactura. Y bueno, básicamente para la conservación y restauración de estos materiales, ¿no? Del hormigón principalmente, es muy importante el trabajo en equipos multidisciplinarios, donde trabajan restauradores, ingenieros, arquitectos, científicos, historiadores. Es muy importante estudiar la técnica constructiva, los diferentes materiales que los componen, qué pasó durante todo el periodo en el edificio, hacer un estudio del estado de conservación, los diferentes deterioros, si sufrió modificaciones, vandalismos, realizar análisis, trabajar con los científicos sobre la resistencia del hormigón, si presenta carbonatación, realizar un diagnóstico como para generar un proyecto de conservación y restauración, y luego de ser ejecutado, digamos, es muy importante el mantenimiento, como para lograr un futuro sin necesitar rápidamente otro trabajo, digamos, de conservación. En el hormigón a la vista es muy importante tener en cuenta que no se debe recubrir ni tapar, digamos, con otros materiales. La terminación original es el hormigón en sí, con el diseño que se le dio, y si lo cubrimos, si lo tapamos, vamos a dejar de ver ese diseño y por lo tanto se va a perder. Entonces es muy importante conservar, digamos, las terminaciones originales, realizando los trabajos necesarios para la conservación, pero mantener, digamos, el edificio histórico. Bueno, vemos que en la obra de Williams aparecen invenciones y permanencias, digamos, ideas que se materializan en formas, en espacios. Esta idea de la suspensión que vemos en este dibujo de estos conjuntos de viviendas con terrazas en el espacio, el proyecto para un aeropuerto sobre el Río de la Plata, también suspendido de la gran pista y apoyada, y todo el sector digamos, de los pasajeros en la parte, colgando a la parte inferior, el proyecto para la Embajada de Alemania que hace con Gropius a fines de la década de 1950, el edificio de oficinas colgado, también suspendido, proyectos para fábricas o hasta para la primera ciudad en la Antártida que diseña en la década de 1970. Vemos entonces que, bueno, como en todos los maestros del movimiento moderno, las filiaciones de las ideas de Williams y los proyectos de Williams están anclados en la tecnología, en esta visión de lo sublime, como tuvieron otros arquitectos en otras épocas, ¿no? Además de sus contemporáneos maestros de la arquitectura moderna, como Le Corbusier, Mies van der Rohe, arquitectos como Ledoux, en este caso, con este proyecto de la naturaleza y la cultura, como un templo para la naturaleza y la cultura, Boulez con el proyecto para un museo, y estas comparaciones con su sala de espectáculos en el espacio, la ciudad en la Antártida. La arquitectura digamos, como disciplina autónoma, como disciplina que en sí misma digamos, se identifica y se retroalimenta, es un poco el espíritu de la arquitectura desde fines del siglo XVIII, como lo reconoció el historiador Kaufmann en la arquitectura del Boulez, y este proyecto de casa sobre el arroyo, ¿no es cierto?, que aparece inclusive publicado en la arquitectura de Judy cuando se presenta la Casa del Puente de Williams, ahí a fines de los años 40. O en el caso del mismísimo Williams, en la apreciación de arquitectura inspirada en el siglo XVIII, como el Palacio Sanssouci de René Sergent en San Fernando, que en algún momento en la década del 70 proyectó un reciclaje de las mansardas con vidrio, y que en cambio
no tenía compasión para la arquitectura Beaux-Arts, tampoco la tenía Le Corbusier, y cuando se iba a demoler la Embajada de Francia hizo comentarios que no valía la pena sacrificar el tendido de la Avenida 9 de Julio por esa pieza, ¿no? Esta gran pieza de la arquitectura moderna, este gran ícono del movimiento moderno internacional, este gran diseño de Amancio y Delfina, lamentablemente tuvo, digamos, unos avatares, en principio buenos, importantes, cuando fue transformado en radio, y digamos quienes tuvieron a cargo fueron los propietarios, después de venderse por la familia Williams, tuvieron una famosa radio en Mar del Plata, y cuidaron del edificio, haciéndole algunos cambios, y del entorno, ¿no? De todo su parque, es una componente fundamental del patrimonio del conjunto. Pero lamentablemente en 2004, la casa, que ya había sido bastante agredida por vandalismo, por distintas cuestiones, digamos, se incendia en el año 2004, y bueno, desde entonces, a pesar de distintas intenciones y algunas intervenciones que trataron de detener el avance del deterioro, se fue deteriorando. Por supuesto, es una pieza de arquitectura muy delicada, a pesar de su aparente robustez y solidez y energía. Nos presenta ahora el desafío de restaurar una obra maestra, afortunadamente con una gran documentación de todo ese proceso de diseño, de documentación de cada uno de los detalles, de cada una de las piezas fotográficas, de planos, de detalles, de dibujos, que se conserva en el archivo de Amancio Williams, un archivo completísimo. El mismo arquitecto se encargó de ir juntando y archivando y coleccionando todas y cada una de las piezas de su trayectoria, desde la correspondencia, pasando por toda la producción de documentación para proyectos, la mayoría de ellos jamás construidos, pero que siguen ahí a la espera de ser reciclados o retomados. Varios de ellos ya fueron fuente de inspiración, o lo pueden seguir siendo. Entonces tenemos el desafío de repristinar una nave, ¿no es cierto?, que finalmente llega su momento a través de el proyecto que se realizó en el área del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección Nacional de Arquitectura, siempre con el trabajo en colaboración con la Comisión Nacional de Monumentos, y que, como decía, plantea desafíos, sobre todo de restauración de las terminaciones y las piezas que se perdieron en el incendio, pero que afortunadamente tenemos todos los detalles. Y así desafíos como recuperar las escaleras de mosaico granítico hecho en el lugar, el hormigón armado martelinado para que aparezcan la piedra, y también tuvo un tratamiento con ácido que, bueno, a lo largo del tiempo se fue afectando por las condiciones climáticas y, bueno, por algunos casos por vandalismo, ¿no? Como decía, el valor de ese archivo excepcional. Entonces, a partir de esa voluntad del Estado y de distintos actores, arquitectos, especialistas, los descendientes de Williams, particularmente Claudio Williams, que tuvo siempre la tutela del archivo,
sirvió para armar un proyecto riguroso de restauración con todos sus relevamientos y que se pone ahora en marcha para hacer revivir esta nave suspendida sobre el arroyo. Y podemos decir que la nave va hacia su restauración, su vuelta a la vida y al goce y a la comprensión y al conocimiento de una obra de la arquitectura moderna de gran valor nacional e internacional. Tenemos la suerte, la fortuna de que esta casa patrimonial tan importante para nosotros va a poder ser vista por toda la gente en su esplendor, como era originalmente, y desde ese lugar vamos a poder contarles la historia de una manera diferente. Es un espacio en el cual se ha trabajado los servicios educativos de una manera muy intensa, porque venimos trabajando tanto con los primeros años de la educación formal como con las universidades de todo el país. Muchas de ellas han venido, nos han visitado y han compartido este espacio. Es una casa, es un referente, es un ícono de la arquitectura moderna, pero aparte de eso, para nosotros, para los marplatenses y para todo el público que se acerca y los turistas que se acercan a la ciudad, es un espacio que tiene un valor agregado muy importante, un valor inmaterial, este patrimonio inmaterial que en realidad conlleva no solamente la historia de la casa, sino la historia de la ciudad. Bueno, fantástica la obra que se está realizando, muy interesante, todos los trabajos y los testimonios que hemos escuchado, y queríamos agradecerle especialmente a la directora de obras del municipio de General Pueyrredón, la licenciada Magalí Marazo, quien nos ha permitido estar allí, trabajar, grabar y hacer una serie de estudios que realmente valen la pena para poder transmitir en el curso todo lo que tiene la casa sobre el arroyo. Bueno, y ahora sí, los voy a despedir diciéndoles que la próxima clase también vamos a trabajar sobre esta temática, así que los esperamos la semana próxima para compartir nuestra segunda parte de Casa sobre el Arroyo. Hasta la semana que viene. Gracias.